Universidad Católica venció a Palestino y se quedó con la liguilla por la Copa Sudamericana. A continuación, los invitamos a ver un análisis de este partido en el particular estilo de fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, solo fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo alineó la UC en este partido? Hola César, repasemos la formación de Católica en el último partido del campeonato. En el arco estuvo Christopher Toselli, lateral derecho Stefano Mañasco, Guillermo Maripán como central por el sector derecho, Germán Lanaro lo acompañó y en el sector de lateral izquierdo tuvimos a Fernando el Chiqui Cordero. En el centro del campo, el titular en esta ocasión fue el juvenil Jaime Carreño, acompañando en labores de contención a César Fuentes, para dejar delante de ellos a otro canterano cruzado, Diego Rojas. Por el sector del volante por izquierda tuvimos a Marc González y por el sector derecho, como tradicionalmente lo ocupa Mario Salas por ambas bandas, tuvimos a Jason Vargas, para dejar solo como centro delantero a David Llanos. ¿Cuál es tu análisis de cada jugador de la UC? Partamos por el arco. Christopher Toselli, como en pocas ocasiones en San Carlos de Apoquindo, en este partido tuvo bastante trabajo, tanto en el primer tiempo como en el segundo, cuando Universidad Católica pasó arriba en el marcador y fue Palestino el que durante algunos minutos encajonó a Católica en su propia área. En ese contexto tuvo que cortar varios centros, puñetear algunos, estar sumamente atento en los achiques y sobre todo en los pases en profundidad que trataron los volantes de Palestino de filtrar por las espaldas de los centrales cruzados. En ese sentido podríamos decir que Christopher Toselli cumplió con su tarea, tuvo un partido bastante correcto para lo exigido que fue. No tuvo mayor responsabilidad en el gol, ya que Riquelme definió la jugada solo frente a Christopher Toselli y lo hizo de forma bastante correcta, pateando al segundo palo del portero cruzado. Buena labor de Christopher Toselli, que encierra una campaña, podríamos decir, de regular para arriba, luego de una larga lesión que lo tuvo lejos del arco titular de Universidad Católica. Stefano Mañasco, uno de los jugadores que hemos destacado más que a cualquier otro tal vez durante todo este campeonato de apertura 2015, tuvo una faena con bastante trabajo en esta jornada ante Palestino. Ya lo habíamos visto en el partido de ida, las dificultades que Zacarías le provocó por el sector derecho de la defensa cruzada, y en San Carlos de Apoquindo nuevamente Zacarías fue un factor de riesgo constante, sobre todo en el primer tiempo, para el ataque palestinista. En ese sentido, no pudimos ver a Stefano Mañasco acompañando con el mismo caudal ofensivo que en otras jornadas al sector derecho que ocupó Jason Vargas en el sector de medio campo. Lo vimos mucho más contenido, principalmente controlando las embestidas de Zacarías en el ataque de Palestino. Lo hizo de buena forma. Por lo general, el peligro no pasó por su lado, excepto el gol de Palestino, que sí fue finiquitado por Riquelme en el lado donde debió haber estado Stefano Mañasco, pero en general cerró un buen partido y una muy buena temporada el lateral cruzado en su regreso a San Carlos de Apoquindo, luego de haber jugado en la liga holandesa. Guillermo Maripán tuvo un partido, al igual que su compañero Germán Lanaro, sumamente exigido. Recordemos que Católica terminó ganando sus 9 partidos en San Carlos de Apoquindo este campeonato. Lamentablemente para sus pretensiones no le alcanzó eso para ser campeón. Pero en general Católica se acostumbró a ganar con relativa facilidad y en otras ocasiones con mucha facilidad sus partidos, excepto este duelo con Palestino, que si bien el resultado puede resultar un poco engañoso, en este contexto hay que reconocer que Maripán y Lanaro tuvieron mucho trabajo. ¿Por qué? Sobre todo por el lado derecho del ataque palestinista, Nicolás Maturana se encargó de lanzar innumerables centros al área cruzada, que tuvieron muy atentos a Maripán, a Lanaro y en algunas ocasiones a Toselli. También llegó en muchas ocasiones, también por el sector derecho, Jonathan Cisternas y César Cortés, por el sector izquierdo, quienes en muchas ocasiones trataron de filtrar pases entre medio de los centrales cruzados, quienes tuvieron que estar muy atentos en las anticipaciones, en los despejes y en las ocasiones que pudieron, lo hicieron jugando de forma pulcra con los volantes de Universidad Católica. Buen partido dentro de todo de la saga cruzada, que como dijimos se vio muy exigida y respondió a cabalidad y fue uno de los factores que permitieron que Católica clasificara a la Copa Sudamericana. Fernando Cordero, un poco en la misma tónica de Stefano Mañasco, muy contenido también por el trabajo de Nicolás Maturana, que como lo hablábamos anteriormente, en ese sentido Fernando Cordero tuvo que anticipar muchas veces a Nicolás Maturana, evitar que este jugador se entrara e incluso
fue muy limitado, sobre todo el primer tiempo, el aporte ofensivo del Chiqui acompañando a Marc González, quien tuvo que hacer todo el desgaste por la franja izquierda para generar peligro para la Universidad Católica. En ese sentido hay una buena lectura de Pablo Guede, teniendo dos punteros bien abiertos en la saga cruzada, obliga a los laterales de Universidad Católica a mantenerse más en sus posiciones y le quita un arma de peso ofensivo sumamente importante al cuadro de Mario Salas. Pasamos a la mitad de la cancha. Jaime Carreño tuvo una de las pocas posibilidades durante todo este campeonato de comenzar un duelo en calidad de titular. Y creo yo que sumando y restando cumplió este jugador. ¿Por qué? Porque de partida se juntó bastante bien en algunos minutos con Diego Rojas, dándole mucha más fluidez y rapidez al juego de Católica que lo que nos tiene acostumbrado el jugador Marco Medel. Por otro lado, creo que el vértigo, la energía, la rebeldía que le impone un jugador de sus características y de su edad al mediocampo Católica es sumamente saludable, porque la desidia, la lentitud y lo intrascendente que es muchas veces el juego de Marco Medel hace que Católica no solamente tenga un juego predecible, como lo hemos hablado a lo largo de este campeonato, sino también sumamente lento, lo cual le quita sorpresa al ataque de Universidad Católica, además de muchas veces la imprecisión que nos tiene también acostumbrado Marco Medel al momento de jugar balones en profundidad o hacia las orillas. Creo que fue una buena apuesta la de Jaime Carreño en este sentido. Recordemos que Medel llegó a este partido por algunas molestias, por eso partió en la banca y también en otro contexto ayudó de mejor forma que el mismo Medel, como lo hemos destacado durante todo el campeonato, en las labores de recuperación de balones a César Fuentes. ¿Por qué? Porque recordemos que hace varias fechas atrás, en el campeonato regular, cuando Católica venció por 2-0 a Palestino San Carlos de Apoquindo, el cuadro árabe también se adueñó del mediocampo en San Carlos de Apoquindo, al igual como lo hizo en este partido. ¿Qué significó eso? Que César Fuentes muchas veces fue superado rápidamente por el juego pulcro, con pases cortos al pie de los volantes palestinistas, quienes rápidamente vulneraban el mediocampo cruzado y llegaban con suma facilidad prácticamente mano a mano con los centrales o con los laterales cruzados. En ese sentido, César Fuentes fue uno de los jugadores a lo largo de todo este campeonato damnificados por la falta de tener un referente de marca como hoy día Católica solamente lo tiene en el jugador Tomás Costa, que por motivos de lesión y por el gusto técnico del entrenador Mario Salas ha sido bastante poca su continuidad durante este semestre. Vamos más adelante al juego de Diego Rojas. Se vio bastante complicado, con muy poca presencia en las jugadas de peligro que generó Universidad Católica, básicamente porque le costó mucho superar la marca tanto de Farías como en algún momento la de los centrales palestinistas, quienes la mayoría de las veces estuvieron muy oportunos encima del pequeño jugador cruzado, quitándole balones o al menos retardando la jugada para que este jugador tuviera que apoyarse hacia atrás o simplemente dar un pase al costado. Fue un poco pobre la labor de Diego Rojas en este partido, pero sin lugar a dudas es el jugador que hoy día al menos Universidad Católica tiene en el plantel que mejor cumple esta posición. Vamos a la orilla izquierda, Marc González, un partido que rozó la intrascendencia del volante zurdo formado en Universidad Católica. Sumamente impreciso en los pocos centros que lanzó, muy trascendente en los pases o al momento de juntarse con sus compañeros por la banda izquierda. Reconozcamos también, como dijimos anteriormente, que Fernando Cordero, sobre todo el primer tiempo, fue muy poco lo que apoyó a Chico Marc por la franja izquierda, debido a que tuvo que controlar a Nicolás Maturana por su sector. En ese sentido podemos decir que el aporte de Marc González fue poco y nada en este encuentro. Tuvo un remate al arco una vez más sumamente desviado, y prácticamente sus mayores condiciones técnicas, que son el remate de izquierda, que lo aprovechó poco y nada durante todo este campeonato, y el cabezazo, el buen juego aéreo que tiene Chico Marc, tampoco fue un arma que empleara en este partido, ni tampoco a lo largo del campeonato. Pobre desempeño de Marc González, recordemos, uno de los responsables de que Católica no haya podido pelear el título durante la última fecha, luego de patear un penal de forma sumamente displicente. Vamos al sector derecho. Jason Vargas, la otra cara de la moneda, un jugador que viene despuntando tanto en las selecciones chilenas juveniles como en el mismo equipo de Universidad Católica. Mario Salas lo utilizó durante todo el campeonato por la franja izquierda o por la franja derecha. Creo que en la suma de su rendimiento durante este campeonato de apertura fue sumamente positiva para lo que hizo Jason Vargas. En este duelo, una vez más, fue un jugador que logró desequilibrar a ratos por su banda, pero sobre todo cuando se centralizó al borde
del área de Palestino. En ese sentido, David Llanos encontró más espacios también, ya que Jason Vargas muchas veces tuvo que ser interceptado por los centrales palestinistas debido a la gran capacidad de remate que tiene el canterano cruzado, y eso le dio un volumen, un caudal ofensivo muy importante a Universidad Católica. Fue trascendental en varios de los goles de Universidad Católica en este partido, y eso lo erigió tanto a nombre del CDF, que fue la empresa que transmitió este partido, como a nombre mío, como la gran figura del encuentro y una de las más rescatables figuras de Universidad Católica en este campeonato. Y nos volvemos a hacer ahora, cuando ya termina este torneo, la misma pregunta que hace un mes y tal vez un poco más atrás. ¿Por qué no jugó el clásico universitario Jason Vargas, Mario Salas? Ojo con eso para el próximo campeonato. Terminamos con David Llanos, muy vivo en el primer gol de Universidad Católica, que fue el que al fin y al cabo abrió la llave para que los cruzados pudieran pelear y clasificar posteriormente a la Copa Sudamericana. Se le rescata tanto en este partido como a lo largo de toda la temporada su capacidad de lucha, su paciencia para esperar muchas veces desde el banco cuando era el Pájaro Gutiérrez el delantero titular, esperar su oportunidad. En más de alguna ocasión respondió con goles, pero en partidos importantes en los que a Católica se le complicó, en que el rival se paró bien, que muchas veces le quitó el balón e incluso la atosigó contra su propia área, David Llanos fue un delantero más. Es ahí donde Mario Salas y la dirigencia de Universidad Católica tienen que revisar. ¿Es David Llanos un delantero para pelear un campeonato en Universidad Católica o es solamente una opción de un delantero que tiene que llegar al cuadro cruzado si de verdad quieren obtener títulos a fin de algún campeonato? Matías, ¿cuáles fueron las claves de este partido? Bueno, César, tenemos dos claves para este partido entre Universidad Católica y Palestino. La primera clave, podríamos decir, como lo argumentamos al momento de revisar el 1-1 de la Universidad Católica, creo que pasó por el vértigo que le lograron dar jugadores como Jaime Carreño y Diego Rojas al ataque de Universidad Católica, sumado al interesante también aporte de Jason Vargas, tanto por el sector derecho del mediocampo como en el centro del área para finiquitar o armar jugadas de peligro de gol. Creo que los canteranos cruzados fueron capaces en esta última recta del campeonato, en la postemporada, una vez ya consumada la pérdida de un nuevo título para Universidad Católica, fueron capaces de echarse el equipo al hombro. Lo hicieron Guillermo Maripán, que tras la lesión y tras la suspensión de Cristian Álvarez volvió a ser titular en Universidad Católica. Estefano Mañasco, hablamos de un pilar de Católica en todo este torneo. La regularidad de Toselli, hablábamos recién de Carreño, de Diego Rojas, de Jason Vargas. Estamos hablando solo de canteranos que no solamente sienten la camiseta, que es lo que al hincha más le importa, sino también que son capaces de manejar, a pesar de su juventud e inexperiencia en algunos casos, partidos bravos como este, en el cual tenían que dar vuelta una llave ante un equipo sumamente disciplinado, que tiene su sistema y su modelo de juego súper clarito con Pablo Guedes durante todo el tiempo que el entrenador argentino estuvo en Chile, y en ese sentido creo que hay que destacar y felicitar lo que hicieron los juveniles cruzados, como la gran primera clave que justificó el triunfo de Universidad Católica. El segundo, creo que por sobre el tema global de los canteranos cruzados, también creo que esto pasó por la equivocada apuesta de Guedes. Ojo, Palestino en cuanto a jugadas, a dominio de balón, fue superior a la Universidad Católica, tanto en el duelo que ganaron en Santa Laura el día jueves, como en este duelo que perdieron ante Católica el día domingo. Sin embargo, la posesión en muchos momentos fue intrascendente, tanto por el orden de la defensa cruzada, que la gran mayoría de las ocasiones la supo despejar y supo contraatacar de manera correcta, y también porque la apuesta de Pablo Guedes muchas veces termina desordenando a su equipo, sobre todo en la saga. Y en ese sentido, Jason Vargas, Michael Ríos, David Llanos y el mismo Marc González tuvieron innumerables ocasiones para haber decretado una goleada aún mayor que el 4-1 con el que finalizó este encuentro. En ese sentido, Católica aprovechó estas licencias defensivas que le entregó Palestino, sobre todo en el segundo tiempo, que se regalaron hasta atrás. En muchas ocasiones Católica contraatacó con más hombres que los que estaban defendiendo, y eso obviamente terminó justificando esta victoria cruzada. Matías, de cara al próximo campeonato, ¿cuáles crees tú que deben ser los puestos que debe reforzar Universidad Católica? Y además, ¿cuáles crees tú que son los aspectos del juego de los cruzados que deben cambiar en aras a por fin obtener el título? Partamos analizando las principales posiciones que hemos visto flojas en Católica durante este semestre.
Primero que nada, el principal puesto a reforzar, y ya hay serios rumores de que Chapita fue en salida, podría ser uno de los jugadores que podrían llegar a Católica de vuelta a su hogar tras sus pasos por Colo-Colo y por Boca Juniors. Creo que no sé si Chapita sea opción para esta banda y para esta delicada posición en el esquema Mario Salas. Recordemos que durante este año jugaron Jaime Carreño algunos pocos minutos, unos pocos más jugó Michael Ríos, otros más los jugó Cristian Bravo y otros más los jugó Jason Vargas. Todos estos jugadores de características muy distintas, que obviamente al ser distintas a Mario Salas le dieron algunas variantes, pero ninguno logró cuajar un rendimiento destacado durante esta temporada. Tal vez Jason Vargas podría ser la excepción, pero Jason Vargas destacó más que nada cuando se centralizó y acompañó las jugadas que venían por el otro sector del campo, yendo a terminar la jugada en gol en el arco rival. En ese sentido, jugadores que desborden, que lancen buenos centros, que sean buenos marcadores en su zona y que también sean un desequilibrio para Católica en partidos en los cuales se le plantean partidos de contra jugando por las bandas. Católica hoy día no los tiene. Ya Michael Ríos abandonó la institución. Jason Vargas no sabemos si va a seguir siendo opción por este sector o definitivamente Mario Salas lo comenzará a utilizar como delantero, que es el puesto natural del canterano cruzado. Cristian Bravo definitivamente no dio el ancho para estar en Universidad Católica. Y Jaime Carreño es un jugador que recién está haciendo sus primeras armas en el primer equipo y no le podemos pedir precisamente de un día para otro que sea el titular indiscutido por la banda derecha Católica. Este es el primer puesto. El segundo indiscutible es claramente el volante de creación en este esquema de 4-2-3-1-1 que utiliza Mario Salas. ¿Por qué? Recordemos que cuando él llegó, el titular en esta posición era Darío Botinelli y en la banca era Diego Rojas. En este campeonato fue Carlos Espinosa y Diego Rojas quienes alternaron la titularidad e incluso Marco Medel en algunos momentos ocupó la posición de 10 cruzado también y ninguno de los tres logró definitivamente en los partidos trascendentales del campeonato lograr marcar su jerarquía en el sector del campo, administrar los tiempos, generar jugadas de peligro y ser un aporte vital para el ataque cruzado. Es un puesto que en el esquema de Mario Salas, en las tareas que él le entrega a sus jugadores, está al debe y creo que si bien Diego Rojas tuvo una campaña destacada en la suma y resta del año y Carlos Espinosa tampoco dio el ancho para ser un jugador de Universidad Católica, Católica tiene que traer un jugador importante en esta zona, idealmente joven, con buena pegada, que sea habilitador, que sea también un jugador que sepa, que tenga el criterio suficiente de cuándo abrir el juego o cuándo profundizarlo con el centro delantero que utiliza Mario Salas. Que pueda manejar el vértigo. Que pueda manejar los tiempos en Católica. Y muchas veces también aprender a manejar los resultados. Recordemos que en el periodo de Mario Salas y lo que le ha pasado a Católica históricamente en las últimas décadas es que muchas veces en partidos que parece tenerlos controlados, el rival termina dando vuelta a la situación, encajonando a Católica en su propia mitad de campo y muchas veces empatando o dándole vuelta a resultados. Un jugador que maneje los tiempos, que sepa cuándo acelerar, cuándo detener y cuándo calmar el juego es vital en Católica y hoy día no lo tiene. Y por último, ante la grave lesión del Pájaro Gutiérrez en un hombro que lo va a tener varios meses ausente en las convocatorias de la UC, creo que también necesita un centro delantero de jerarquía. Hablábamos de David Llanos, un buen jugador, pero no lo suficiente para pelear un campeonato jugando solo en esta posición. Hablamos de Jason Vargas, un gran jugador también, pero a los 18 años no le puedes entregar las pretensiones de un equipo grande a un jugador de su edad y de su experiencia en primera división. Creo que esas son las tres posiciones que Católica tiene que reforzar sí o sí de cara al campeonato de clausura. Matías, vimos en el último partido que Llanos, jugando con Vargas, hicieron una muy buena dupla en lo que fue el final del partido. ¿Crees tú que este potenciamiento de Jason Vargas da luces para que con otro delantero de gran juego pudieran hacer una dupla de verdad temible en la UC? Yo creo que tanto Llanos como Vargas jugando en conjunto y siendo bien alimentados tanto por el centro como desde las orillas del campo pueden dar muchos más frutos de los que hasta el momento conocemos en Universidad Católica. Pero hay dos factores. Uno, cuánto va a ser el grado de flexibilidad de Mario Salas para cambiar en algunas ocasiones su rígido sistema de juego y punto 2, cuáles son los jugadores que va a escoger Mario Salas para el próximo semestre que tendrían que nutrir de balones a estos dos grandes delanteros cruzados. Solo creo que se ven muy limitados y su labor se concentra más en la lucha, en su inferioridad numérica contra dos centrales que
potenciados en una sola posición. No es que nosotros no adhiramos a este sistema que tiene Mario Salas. Lo que pasa es que nosotros no confiamos como Fútbol Como en Casa en que tenga las suficientes variantes en sus jugadores para que estos jugadores puedan lucir su mayor nivel dentro de la cancha. Así finaliza la temporada 2015 de Fútbol Como en Casa. Les agradecemos todo su apoyo mostrado durante este año 2015 y los invitamos a que nos sigan durante el próximo campeonato. Les recuerdo, denle un me gusta a este video y síganos en nuestro canal. Nos vemos pronto. Adiós.